Marisela, tu micrófono está apagado. Una disculpa, no me había dado cuenta que estaba apagado mi micrófono. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. En nombre del Centro de Salud Mental de San Miguel de Allende, les damos la bienvenida a esta nueva conferencia, la cual lleva por nombre Ansiedad de Niños. La conferencia va a impartir la infantil Carla Meridiana Cruz Gómez, licenciada en psicología por la Universidad del Valle de Atemajac, con especialización en psicoterapia infantil, miembro activo de la comunidad de estudios en psicología infantil, ha colaborado con diversas pruebas y desde el 2024 en el centro universitario. Y bueno, pues sin más, les doy la palabra a la psicóloga para que nos cuente sobre el tema. Muchas gracias, Mari. Voy a compartir pantalla. Mm, a ver. Ok. Bueno, pues ya en este punto ya no puedo ver nada de lo que esté pasando en mí, pero bueno, espero que sí se esté viendo la presentación. Si no, alguien puede avisarme, por favor, en caso de que no se vea. Bueno, pues agradezco la invitación a este proyecto. Me gusta sumar como a divulgación o información que podemos estar compartiendo con otros colegas, con papás, con mamás, o bueno, o de quien esté interesado en los temas de divulgación psicológica. Bueno, pues nuestro tema del día de hoy va a ser ansiedad de niños. Nada más, ¿sí se ve la presentación o no? Marita, es justo lo que iba a comentar. Creo que no se ve. Bueno, a mí nada me aparece. Haz clic aquí para salir de la pantalla completa. Mm, ver. Mm, mm, mm. ¿Ahora? Todavía no. Mm, ¿Salgo? Ahora sí, ya se ve. ¿Ya se ve en pantalla? Sí, ya se ve. ¿Ahí? Ok, Sí, súper, muy bien. perfecto. Me voy a regresar. Espero que esto funcione. Muy bien. Creo que se ve, bueno, la presentación la hice en Canva, entonces vamos a ver por ahí. Entonces, bueno, el tema va a ser ansiedad de niños. Entonces, quiero que, bueno, antes de continuar o en el desarrollo de esta presentación, me gustaría que tuviéramos estas ciertas preguntas, porque me gustaría irlas como desarrollando durante toda la presentación. Y una de ellas es eh, si es diferente la ansiedad o se ve diferente la ansiedad en niños o en adultos. ¿Qué es lo que origina la ansiedad en los niños? ¿Por qué tenemos poca información o pocas estadísticas de niños? Que también ese es un tema importante. ¿Cómo se trabaja con niños que tienen ansiedad o que tienen este diagnóstico? ¿Qué diferencia hay entre, o más bien, la ansiedad viene siendo un trastorno o es bueno tener ansiedad o no? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta que es común que me hagan? ¿Y cómo se ve la ansiedad en los niños? ¿Vale? Entonces aquí les pongo algunas estadísticas. Entonces vamos a empezar con la primera.
menciona que 1 de cada 5 personas presenta al menos un trastorno mental y las más frecuentes fueron depresión mayor, las fobias y trastorno de ansiedad. Que aquí tengan en cuenta que en trastornos de ansiedad, pues vamos a tener muy de la mano la fobia, ¿no? Y esto nos menciona la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica en el 2000. Bueno, y el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones en el 2024 nos menciona que 160,171 casos de ansiedad registrados en este periodo del 2024, 73 fueron mujeres y 23 fueron hombres. ¿Qué quiere decir? Pues que hay mayor prevalencia en mujeres que en hombres, de acuerdo a esta encuesta que realizaron. Y otra del 2024, o bueno, de años más recientes, la INEGI menciona que en México 19.3% de la población adulta padece síntomas severos de ansiedad y más del 30% los presenta de forma leve o moderada. Tenemos 3 estadísticas que nos están hablando de trastornos de ansiedad, pero estamos hablando solamente en adultos. Pero entonces, ¿qué está pasando con la población infantil y juvenil también, no? Entonces, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco en el 2025 nos reporta que 1.3 millones de personas adolescentes experimentaban incomodidad emocional que se podía manifestar con ansiedad, estrés, insatisfacción o angustia, sin ser necesariamente que cumpliera algún criterio para un trastorno mental. Y entonces, ¿dónde queda la población infantil? Pues si bien quiero que dentro del desarrollo de esta ponencia vayamos viendo por qué es tan difícil, o más bien qué es lo que está pasando con la población infantil, que no tenemos estadísticas tan duras que no pueden estar como reportadas en una población pues bastante fuerte. Bueno, pero para ir empezando necesitamos ver pues qué es la ansiedad y hacer esta diferencia de ansiedad, trastorno de ansiedad y cuál es la diferencia de una a la otra. Si bien la ansiedad nos va a ayudar, ¿no? Nos ayuda ya que la ansiedad nos va a decir, o es como eso que nos va a detectar de que hay un peligro y nos va a ayudar a actuar, ¿vale? Entonces, y el trastorno de ansiedad, pues ya, se va a caracterizar por un miedo de ansiedad excesivo, persistente y desproporcionado. Pero entonces, ¿cómo definimos la ansiedad? Pues la ansiedad va a ser ese miedo que nos va a dar como respuesta emocional que permite al organismo reaccionar ante una situación de peligro. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si ponemos a una persona, no necesariamente ahorita en niños, pero si ponemos a una persona que está frente a un león, efectivamente va a tener un montón de manifestaciones de manera que le va a ayudar a protegerse sobre ese peligro. Pero posteriormente, después de ese evento, todas las reacciones bajan y no se vuelve a presentar si es que no se presenta este peligro, ¿no? Y en los trastornos de ansiedad, ya cuando se habla de una patología, pues ya estamos hablando de que esta respuesta empieza a ser persistente, desproporcionada y que el miedo, a pesar de que no está ahí presente, pues parecen todas estas manifestaciones y que obviamente va a generar un deterioro significativo en el funcionamiento personal, social, laboral de este individuo. Lo mismo va a pasar en la definición en la población infantil y juvenil, ¿sale? Entonces tengamos en cuenta 3 cosas que va a diferenciar de la ansiedad que nos va a ayudar para protegernos a ya un trastorno de ansiedad, ¿sale? Barlow nos menciona que vamos a tener en cuenta lo que es la intensidad, la duración y la funcionalidad que tiene esta ansiedad. Antes de continuar, sí me gustaría que si en algún momento tienen alguna duda en el desarrollo, pues me vayan interrumpiendo, ¿sale? Muy bien. Pues aquí la definición o tengamos entendido, pues, a qué vamos con el tema de ansiedad. Les puse de manera de una gráfica, de acuerdo a los autores, el autor Morris,
vamos a ver qué factores nos va a llevar una vulnerabilidad para tener un trastorno de ansiedad. Si bien no existe un solo factor que me va a predecir que, por esto voy a tener un trastorno de ansiedad, ¿sale? Sino existe un montón de factores que pues va a llevar a que seamos vulnerables y podamos tener ese trastorno de ansiedad, ¿sale? Una de ellas pues va a ser la familia, el medio social o el medio donde nosotros estamos conviviendo, acontecimientos estresantes, estilo educativo, la forma en la que nos aprendemos, ¿no? A enfrentarnos a situaciones estresantes, dotación genética, el temperamento y factores de condicionamiento ante ciertos miedos que nos va a ayudar, más bien, vamos a ser susceptibles a tener un trastorno de ansiedad. Entonces, tomemos en cuenta que no va a existir un solo factor, sino va a ser multifactorial para ser vulnerables a tener un trastorno de ansiedad. ¿Sí? Hasta aquí quisiera parar un poquito y me gustaría platicarles acerca de un caso para irlo desarrollando porque vamos a entrar un poquito a comparar una ansiedad, una fobia, hablar sobre ansiedad por separación, ¿vale? Entonces, el caso que les quiero presentar, tomen en cuenta la edad, ¿vale? Porque esto nos va a servir para ejemplo posterior. Sería la edad y la situación en la que se maneja esta pequeñita, ¿sale? Entonces, una pequeña de 10 añitos, ¿vale? Sus papás sumamente preocupados porque la niña hacía las siguientes conductas y presentaba las siguientes emociones, ¿vale? Notaron que cuando papá o mamá se salía de la visibilidad de esta pequeñita de 10 años, empezaba a generar muchísimas situaciones físicas, ¿no? Una de ellas empezaba a hiperventilar, los ojos llorosos, sudor en las manos, movimiento constante de las manos, pero además de ello, constantemente decían, no, por favor, no te vayas de mi lado, aquí quédate. Y cuando salían a la tienda, era todo un caos para la familia, ¿no? Porque salir a la tienda consistía en que tenían que encerrarla con llave para que ella no saliera de la desesperación a buscar. Y duraba el periodo, o sea, mamá le decía, voy a salir a la tienda, la anticipaba, voy a salir a la tienda, no tardo mucho, tardo 5 minutos, si quieres ponemos el reloj, y regreso, ¿no? Pero eso no funcionaba en la forma en la que la mamá intentó como tratar de tranquilizarla para que ella pudiera salir a la tienda, ¿no? Entonces, cuando ella salía, cerraba con llave, salía a la tienda estamos hablando de que estaban a 3, 4 casas de donde ella vivía, y ya había una desesperación en la ventana, tocando, pidiendo ayuda, auxilio, como si hubiera pasado algo sumamente fuera, o bueno, una situación de, por ejemplo, de muchísimo riesgo, y ella pegando en la ventana, ¿no? Llegaba mamá, todo está bien, no tardé muchísimo, todavía no terminaba el reloj de los 5 minutos y demás, ¿no? Posteriormente, ya cuando esta familia empieza a buscar ayuda, es porque una ocasión mamá no estaba papá sale a trabajar, mamá mamá requiere salir un momento a dejar X cosa, no recuerdo ahorita qué es lo que iba a dejar, pero iba a tener que salir. Pero para la practicidad, para ir más rápido, regresar más rápido, pues no iba a llevar a la pequeña. Y tengan en cuenta que la pequeña tiene una hermana menor que ella, ¿no? Entonces las dejan a las dos, pone una película, le dice, voy a regresar antes de que la película se termine. Muy bien, entonces en esa ocasión mamá olvida, porque incluso se llevaban una llave de repuesto para que ella no pudiera abrir la puerta. Mamá olvida la llave de repuesto, bueno, ella sale, va a hacer lo que tenía que hacer, y en eso
la niña ve que está la llave, no transcurre mucho tiempo, o sea, apenas iba iniciando la película cuando abre la puerta y sale desesperada buscando a mamá. Y ella decía, es que algo le pasó. ¿Ve? Y pues mamá logra identificar que viene corriendo buscando, y así lo menciona, ¿no? Buscando como loca ¿de dónde está mi mamá? Es que de seguro le pasó algo, ¿no? Entonces ella se da cuenta, regresa y cuando la ve, la pequeña pues casi se cruza sin darse cuenta que venía un automóvil y pues podría pasar, o pudo haber pasado un accidente, ¿no? Entonces ya regresa la mamá, le dice que cómo es posible, bueno, el regaño de mamá frustrada al ver que pues, probablemente pudo haber pasado un accidente con su pequeña, ya regresa y la mamá empieza a buscar pues ayuda por esta situación que estaban viviendo y porque ya no sabían cómo manejar la situación. Y evidentemente tampoco sabían qué es lo que estaba pasando con ella, ¿vale? Entonces, este ejemplo, o bueno, este caso lo vamos a seguir desarrollando durante la ponencia, ¿vale? Si tienen alguna duda, recuerden que no pueden detener. Muy bien, entonces, la ansiedad, vamos a tener la ansiedad general y ansiedad por separación en población infantil, ¿vale? La ansiedad por separación, pues, está más que ejemplificada con el ejemplo que acabo de dar, ¿no? Separarse de sus pares o más bien de sus cuidadores primarios, pues es algo que les genera como muchísima frustración, de que se separen de ellos, incluso para ir al baño o para ir a la tienda, como el caso anterior. Pero la funcionalidad, porque esto es importante, ahorita más en la siguiente diapositiva les voy a presentar algunos miedos que sí concuerdan con la edad de desarrollo, ¿sale? Porque ahí va a ser lo complicado de detectar un trastorno de ansiedad. Por eso la información, las estadísticas que tenemos, pues son un poco escasas porque tenemos que revisarlo con la funcionalidad de los miedos de acuerdo a la edad de desarrollo, ¿sale? Bueno, esto en cuestión de ansiedad general, de separación, y también tenemos la ansiedad general, ¿no? Preocupación, miedos por diversas cosas. Y vamos a tener algo que sí vamos a tocar en este tema porque es parte de que van a ser las fobias, ¿vale? Entonces aquí les puse como un cuadro comparativo entre ansiedad y fobia y vamos a verlo de la siguiente manera. La intensidad en ansiedad puede ser leve o moderada, también puede ser alta, pero depende mucho de, ahora sí, de la temporalidad que lleve el pequeñito, la pequeñita o el adolescente o la adolescente en esta situación. Y la fobia, pues, es muy alta y muy desproporcionada. La duración en cuestión de la ansiedad, aquí englobé ansiedad general y ansiedad por separación. En ansiedad general menciona en el DSM-5 que tiene que persistir de 6 meses o más, pero por ansiedad por separación no necesariamente, es de 4 meses o más. Y en las fobias, pues sí tiene que persistir al menos 6 meses o más. Bueno, y lo que desencadena esta ansiedad, en la ansiedad generalizada, pues no va a ser específica, puede haber muchísimos miedos que pueda presentarse. Y en ansiedad por separación, pues bien lo dice la palabra, es cuando pues te separas de tus pares, o bueno, de tus cuidadores primarios. Y las fobias pues sí van a ser muy específicas, ¿no? Por ejemplo, fobia a las serpientes, ¿no? Que incluso hasta por mencionarla, empiezan a generar esta manifestación. Me están diciendo que no se ve la presentación. ¿Sí se está viendo o? Yo sí la estoy viendo. Ah, ok, perfecto. Muy bien.
Entonces, incluso cuando escuchan la palabra serpiente, empiezan a generar una manifestación, empiezan a sudar, incluso como a ver de dónde está la serpiente, aunque realmente pues no dijeron que la serpiente estaba, ¿no? Solo con decir la palabra ya empieza a generar un malestar en la persona, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda o alguien que quiera comentar algo? Bueno, parece que no. Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí a los miedos infantiles normativos en función de la edad. Este es un punto clave por la cual a la fecha, a pesar de que se ha intentado realizar varios estudios en cuestión a la ansiedad, pues este es algo que pues llega a detenerlos, o más bien aquí es donde tenemos que poner muchísimo ojo para dar el diagnóstico de ansiedad, porque si bien sí se van a presentar ciertos miedos en la infancia, pero que aún así van a ser funcionando a la edad. Ojo, no todos los niños, puede haber algunos que no presentan alguno de estos miedos, ¿vale? Pero la mayoría en los estudios que se han realizado, pues son los que con más frecuencia se dieron estos miedos en estos rangos de edad, ¿sale? Entonces, igual, está propuesto por el autor Morris en el libro de Cervera, su libro muy bueno, que se llama Intervención en los trastornos del comportamiento infantil, y ahí plasman de manera de hacer una revisión teórica a lo largo de los años y también de investigación acerca del tema de ansiedad, ¿vale? Entonces, vamos a ver, de 0 a 6 meses, pues los ruidos fuertes y pues pérdida súbita del soporte, ¿vale? Es un miedo que se va a presentar y que seguro quien ha tenido bebés o si han visto algún bebé o si han estudiado el desarrollo de los pequeñitos, pues podemos notar que de repente empiezan ya a tener estos llantos, ¿no? Cuando mamá se va o no está dentro de su radar. Normalmente es mamá, pero podría ser algún cuidador primario que no se encuentra en su radar y empiezan a llorar, ¿no? O ante un ruido fuerte que de repente los espanten, pues empieza todo este llanto. Bueno, de 6 a 12 meses va a ser miedo a los extraños. De seguro han visto también a los pequeñitos de estos mesecitos que incluso que lo agarra alguien más y es como de, no, tú no eres la persona que me cuida, regrésame, y empieza a llorar, ¿no? Miedo a objetos que de repente surgen, ¿no? Y bueno, de 1 a 2 años sigue viendo la separación de los padres, el retrete, heridas, personas extrañas, ruidos fuertes, oscuridad, objetos, máquinas grandes, cambios de entorno de donde él se desarrolla. De 3 a 4 años, pues en la oscuridad, se mantiene el tema de la oscuridad, animales, se mantiene la separación de los padres, ruidos nocturnos, etcétera, ¿vale? De 5 a 6 años, igual animales, se vuelve a mantener separación de padres, oscuridad, gente, sobre todo cuando dicen gente mala, ¿no? Te van a robar. No sé si les ha pasado, pero van con los niños y para que no se salgan corriendo, te va a robar el señor. Y es como de niños que me va a robar el señor. Incluso ya hasta se quedan más o atienden más las indicaciones de mamá o papá, ¿vale? También algunos fantasmas, sobre todo en este periodo, en las noches, es como, es que vi un fantasma, tengo muchos pequeños, es que vi un fantasma en mi cuarto. Y yo, ¿en serio los fantasmas existen? Tratando de hacer un poco de ahí clic de, tranquilo, los fantasmas no existen, revisamos el cuarto y verás que no está un fantasma, ¿no? Lesiones corporales o alguna situación de fenómeno natural, dormir o estar solos. De 7 a 8 años, pues
se vuelven a presentar los mismos que los años anteriores y se puede incluir pues medios de comunicación, ¿vale? Y de 9 a 12 años, ahí sí, ojo, porque ahorita voy a volver a retomar el caso que les mencioné. Disminuye el miedo de la oscuridad al estar solo. Se pueden mantener algunos miedos como fenómenos naturales, sucesos que aparecen en el tema académico, examen, olvidar una tarea, etcétera, y a la muerte, ¿vale? Si recuerdan el caso de la pequeña, y sí me gustaría que alguien participara, ¿cuántos años tenía la menor? 10 años. 10 años. Bien, gracias. ¿El nombre de quién participó? Wendy. Ah, muy bien, Wendy. Bien, tenía 10 años. ¿Entra dentro de los miedos infantiles normativos de la función de edad o no entra? No tiene que ser Wendy, ¿eh? Puede ser alguien más. ¿Entra o no entra? De acuerdo a los que vimos. No, no entra. Ya no entra. Entonces ya está desproporcionada una función, otra ya está siendo sumamente persistente. El miedo hacia algo, o bueno, ahorita vamos a hablar de qué era lo que ella pensaba, lo que le daba miedo, no era irracional, ¿vale? A la situación que estaba, y evidentemente, pues ahí ya podemos clasificar un trastorno de ansiedad por separación, ¿vale? Porque no entraba esta función. Pero aquí es muy importante mencionar lo siguiente. No significa que aunque están dentro de estos miedos normativos en función de la edad, no significa que no vamos a intervenir con los pequeños, como de, se va a pasar. No, hay que ayudarle a los niños a enfrentar este miedo, a cómo se va a generar estrategias de afrontamiento para que los niños puedan enfrentar ese miedo de una manera pues más amena, de una manera en donde les ayude para próximos eventos estresantes, ellos sepan cómo manejarlos. Entonces, si bien a lo mejor no se les va a dar el diagnóstico como tal, pero sí se les va a ayudar para que tengan mejores herramientas para afrontarlos, ¿vale? Y en caso de esta pequeñita, sí, ya estaba fuera o sea, ya tenía como todos los checklists. Ahora, si bien cada caso tenemos que analizarlo, porque puede ser que tengamos un pequeñito que sí tenga un miedo normativo en función de edad, pero la intensidad, la duración y la persistencia de esos síntomas o esa manera de manifestarlo está siendo bastante elevada, también se podría dar el diagnóstico de trastorno de ansiedad, ya sea generalizada por separación o una fobia, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta lo que ya habíamos mencionado de Barlow, ¿vale? Intensidad, duración y persistencia, ¿va? Y bien, vámonos a ver cómo se ve la manifestación de ansiedad en niños. Pero también en adultos se ven muy similar, ¿vale? Más bien, son iguales. Solamente que la ansiedad en niños, pues lo vamos a ver en contextos infantiles y la ansiedad en adultos en contexto para adultos, ¿vale? Pero las manifestaciones de ansiedad, de acuerdo con Cervera, él menciona 3, pero yo agregué uno más en esta presentación, ¿vale? Pues vamos a tener la manifestación fisiológica, palpitaciones, taquicardia, como que apachurramiento en el pecho, sensación de falta de aire, tensión muscular, sudoración. Estas manifestaciones pues van a ser fisiológicas y estoy segurísima que al menos alguno o uno o muchos hemos sentido alguna manifestación de la ansiedad, ¿vale? De esta índole. Vamos a tener también de la parte cognitiva, me voy a saltar un poquito la emocional porque esa fue la que yo agregué,
Pero vamos al cognitivo, entonces va a ser una preocupación excesiva, pensamientos catastróficos, miedo a perder el control, dificultad para concentrarse y mucha hipervigilancia, ¿vale? Y vamos a tener la parte conductual, evitaciones a situaciones temidas, inquietud motora, mover las manos, mover los pies, incluso mordernos las uñas, ¿vale? O chuparnos el dedo, en caso de los niños, muy común, ¿no? Que empiezan como que parece que se están mordiendo las uñas, pero se están chupando el dedo, ¿no? Y bueno, conductas de escape que vendría siendo parte de la evitación. Pero en las emociones vamos a tener también, de lo que me he dado cuenta en el transcurso de los años que he estado en el área clínica con los pequeños y hemos trabajado en el tema de ansiedad, pues es nerviosismo constante, inquietud, un miedo muy difuso, sensación de amenaza, bueno, medio difuso en caso de ansiedad generalizada, pero acuérdense, ansiedad por separación, pues va a ser ese miedo de que papá o mamá no esté, ¿vale? Y en fobia, pues acuérdense que es algo muy específico a una situación o alguna cosa, objeto, ¿vale? Bueno, esta sensación de amenaza, mucha irritabilidad, estar muy irritables y pues una sensación de angustia, ¿vale? Si recuerdan el caso que les puse, pues esta pequeñita tenía casi todas de estas 4. Y aquí es donde les voy a terminar de contar el caso de esta pequeña. Casos de esta pequeña cuando se empieza a revisar el tema de ansiedad, se hace un listado del miedo, ¿no? De por qué es lo que cognitivamente piensa que puede pasar con sus papás, y el miedo de que ellos se salieran fuera del radar era de que algo malo les fuera a pasar, o sea, que se fueran a morir, o que se fueran a accidentar. Inclusive, aunque fuera de la misma zona en donde ella estuviera. Entonces, cuando incluso estaba ahí, por ejemplo, en la sala y mi mamá se metía al cuarto, era de, ¿dónde está mamá, no? Buscar constantemente a mamá dentro de casa era algo común que ella hacía. Uno de sus listados también fue, pensaba que si ella estaba presente con mamá y papá, nada malo iba a pasar. Entonces no iban a sufrir ningún tipo de accidente, o algo que pudiera atentar contra su vida de sus papás. Y claramente, pues, si hablamos, era una situación muy irracional lo que ella estaba, pues, viviendo. Este caso que les estoy presentando, y aquí voy a exponerme un poquito, es un caso mío, es personal. Este caso que les platiqué, pues es de una pequeñita de 10 años que se llama Carla y que actualmente es psicóloga en el área de infantil. Y quiero contarles qué fue lo que pasó al final y empezar a generar un poquito de conciencia, que es un poco la intención de esta plática también. Esta situación que se presenta, mi mamá empieza a buscar ayuda, pero a veces la ayuda no era por donde ella andaba buscando. Empezó a preguntarle a amigas, a sus hermanas, que son tías mías, que no sabía qué es lo que estaba pasando conmigo, pero ya habían situaciones muy complicadas y muy amenazantes en cuestión a la función del día a día, ¿no? Para ir a la escuela era todo un tema, para quedarse en un espacio, aunque allí estuviera, todo un tema. Entonces, empezaron a buscar apoyo como entre vecinos, entre amigas, entre colegas incluso, porque mi mamá es maestra, entre colegas, es que no sé qué está pasando con esta situación, y entre todos se llegó a una conclusión. Y es que mi diagnóstico fue así, el que le dieron a mi mamá, pero no fue
ni de un profesional, ni de un especialista de infancia, sino fue de varias personas y el diagnóstico fue el siguiente. Lo que pasa con tu pequeña es que quiere llamar la atención. ¿Y qué pasa después? Aquí hay otra pregunta muy importante que no di al inicio. ¿La ansiedad se quita por el tiempo? Pues no. La ansiedad no se quita con el tiempo, la ansiedad se transforma. Mis miedos cambiaron a otros, a algo muy adulto, pero al final seguí teniendo estos patrones o estas características o estos puntos de ansiedad. Ya cuando yo fui al psicólogo ya más grande, pues me di cuenta que yo tuve ansiedad por separación y me di cuenta pues, que ahora entiendo por qué seguía con el tema de ansiedad. Nunca lo supe afrontar, solamente como que traté de vivirlo y sobrellevarlo, pero pues no. Todo el tiempo seguía algunos pensamientos intrusivos, donde me decían, híjole, si pasa esto, y constantemente viendo el teléfono de ya habrán llegado mis papás, y hasta que se empezó a trabajar esto en terapia. Entonces, este es un caso donde lo llevo a reflexión para que el área de psicología, los que nos dedicamos a infancias, tomamos muy en cuenta que a veces es importante estar actualizados para poder apoyar a papás, ya sea en talleres, en pláticas o incluso dentro de la consulta privada, ¿vale? También quien sea papá o mamá, darse el tiempo de que si algo no está haciendo dentro de la normalidad por unos días, dentro de su rutina, dentro de, híjole, este día no seguí la rutina, pero pasó esto, pero el día siguiente se compuso el día, ¿no? O sea, un cambio significativo durante el tiempo en la conducta del niño, en la forma en la que manifiesta su día a día, pues hay que empezar a buscar ayuda, pero ayuda profesional, ayuda con psicólogos especialistas en el área infantil que nos puedan ayudar qué es lo que está pasando y cómo podemos intervenir con ellos, ¿vale? Entonces, se los dejo esto como un punto de reflexión para todos, ¿vale? Y seguimos con los casos, no he terminado. Aquí les pongo esta imagen se hizo un poco, creo que ya. Aquí les pongo una imagen de una pequeñita que está en consulta conmigo. Ella, realizamos todo un listado de sus miedos. Tiene más. Estos dos, el de hospital y ambulancia, son algunos de los que estamos trabajando actualmente. Mamá y pequeñita me dieron permiso de compartir sus imágenes. Bueno, ahorita estamos trabajando el tema de su miedo del hospital, su miedo a ambulancia, pero ella venía con un listado de miedos intensos, a la oscuridad, a las arañas, a un montón de cosas. Y lo que hicimos fue hacer una jerarquía de miedos. ¿Cuál era su mayor miedo? Que fue el número 1, y su menor miedo. Si no mal recuerdo, su lista era de 11 miedos. Estamos empezando de lo más bajito hasta llegar al punto máximo, ¿vale? Y ahorita estamos en el punto de hospital y ambulancia. Aquí lo que hicimos fue identificar qué era específicamente lo que le daba miedo a cada situación o objeto, y en este caso al hospital, pues era que pudiera pasar algo muy grave, que le sacaran sangre o que la fueran a operar, y que no la avisaran y que la fueran a operar de algo malo que le estaba sucediendo. Cosa que la niña pues está sumamente sanita, constantemente va a chequeo con su pediatra y pues todo bien, ¿no? Y el tema de la ambulancia, el sonido específico de la ambulancia. Bueno, cuando ve la ambulancia, pues algo terrible va a pasar. Ella también empieza a generar muchísima manifestación de nerviosismo, miedo, de agarra a la mamá así de, mamá, es que algo está pasando, aunque la ambulancia vaya así de largo.
tenga o no tenga sonido, pero cuando tiene sonido, la intensidad de manifestar estas sensaciones de ansiedad, pues aumentan todavía más. Y aquí fue algo muy curioso, es que ella decía que también algo que le genera miedo de escuchar la ambulancia o ver la ambulancia es que exista un incendio, ¿no? Si bien sabemos que, y bueno, la pequeñita ya está grandecita. Si bien ella sabe y sabemos que la ambulancia, pues son los que trasladan personas heridas o en una situación física que hay que llevarla al hospital, y los bomberos son los que se dedican al tema de incendios. Pero si bien el miedo a los bomberos o el sonido de los bomberos o cuando ve los bomberos, eso no le da miedo, sino que ella está relacionando de manera muy irracional el incendio con la ambulancia. Eso también pues estuvo trabajando. Y en la otra imagen, ella hace una representación de un antes y un después. El antes de su manifestación de la ansiedad y su después, que vendría siendo la práctica de sus estrategias que ella implementó para poder bajar los niveles de ansiedad y exponerse a la situación real. Este es un trabajo de los que hemos estado haciendo, hacemos con los pequeñitos dentro de consulta. También otro que me gustaría compartirles fue una pequeñita de aproximadamente 11 años, en el tiempo que yo la vi, estar seguro ya está más grandecita. Ella igual venía con un listado de miedos intenso. De ella me acuerdo perfectamente que eran 25 miedos a cosas totalmente distintas. O sea, tenía un bombardeo de miedos, pero llegan a consulta por la siguiente situación. Ya le habían hecho chequeos médicos, ya le habían hecho un montón de estudios y no se podían explicar porque ella tenía un dolor muy específico en la pierna derecha. Los médicos, los pediatras, todos los que la checaron fue un montón de pediatras y creo que ortopediatras, algo así. Y pues nadie encontraba pues cuál era el dolor. Entonces hasta que una pediatra le dijo, ¿sabes qué? Estaría bien que la llevaras al psicólogo, al psicólogo infantil, porque la cuestión física o lo que nosotros podemos explorar, pues no encontramos algo que explique el dolor en la pierna. Llegan ya conmigo, empezamos a hacer una revisión, empezamos a ver la forma en la que ella se relaciona dentro del ambiente, en el ambiente tanto educativo, en el ambiente en casa, en el ambiente en algunos actividades extracurriculares. Empezamos a notar muchísimos patrones de evitación, ¿no? Que evitaba ciertas cositas, que de repente, por ejemplo, cuando se le olvida, o bueno, cuando tenía tarea era como un miedo intenso de al día siguiente porque es que a lo mejor se me olvidó algo de tarea y empezamos a ver estos patrones de evitación, estas manifestaciones físicas, cognitivas y de conducta. Y cuando empezamos a revisar y sacamos el listado, pues pobrecita, yo le decía a mamá, pues con razón le duele la pierna, está somatizando todo eso, ¿no? Y empezamos a trabajar con ella igual, hicimos un listado, jerarquización y algunas técnicas que ahorita se los voy a presentar, ya como para cierre. Se realizaron algunas técnicas combinadas, y en un momento mamá me dice, oye, ¿qué crees? Que ya no me ha reportado nada de dolor de pierna, llevamos un montón y no me ha dicho que le duele la pierna. Y le dije, interesante. Los miedos iban bajando, la exposición a sus miedos iban siendo muy buenos, entonces evidentemente el dolor de la pierna desapareció por completo. Entonces, este es uno de los casos de éxito. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí tiene alguien alguna duda?
o que quieran compartir algo. Bueno, parece que sí. No, mi amigo dice que todo iba bien. Yo tenía un comentario, Ah. pero si quieres lo reservo para el final de la charla. Ok, sí, está bien. Bueno, y también cuando Hola, estaba, ¿sí? ¿me escucha? Sí. Oiga, yo tengo una pregunta, si va a mencionar qué técnicas se pueden usar para la ansiedad Sí, en, sí, en las voy a adultos. mencionar. ¿En adultos? Ajá. Ok, sí, sí, las voy a mencionar, Ah, ok, gracias. claro. Cuando estaba realizando esta presentación, dije, pues tenemos que hablar de técnicas. Entonces, las técnicas propuestas o que se han hecho estudios, que fíjense que esto es un punto interesante. Los estudios que se han hecho son muy poquitos en cuestión a población infantil. Y estas son las técnicas, las que están ahorita en pantalla y ahorita las vamos a ir a estar viendo. Son técnicas que tuvieron mayor eficacia. Pero estas mismas también se pueden trabajar en población para adultos, porque si bien primero se trabajaron en adultos y posteriormente vieron, vamos a ver si funciona en niños, ¿vale? Entonces sí, estas también van a ayudar en ansiedad en adultos. Ok, entonces, les voy a presentar que son 5 técnicas al menos, pero estas van a ir combinadas, pueden ir combinadas o pueden ir por una sola. Yo les recomiendo que dependiendo el caso, dependiendo la situación de sus pacientes o de la persona que están consultando con ustedes, pues sí hagan combinaciones de las técnicas, ayudan bastante. Entonces vamos a tener primero la parte de desensibilización. En caso de los niños, se ve de la siguiente manera. Por ejemplo, de la pequeñita, del caso de la ambulancia, lo que hicimos fue primero llevarlo de una manera de imaginación. Recreamos una situación pues real de que viene una ambulancia, y aquí lo importante fue que ella tenía que medir su nivel de ansiedad. Obviamente, antes o previo a estas técnicas tuvimos que tuvimos que explicar qué era ansiedad, cómo se manifestaba la ansiedad, que ella identificara su ansiedad y ver cómo ella lo estaba manifestando para poder realizar todas estas técnicas, ¿vale? Entonces, ella ya sabía cómo lo manifestaba, incluso ella podía identificar si el nivel de ansiedad estaba subiendo. Entonces ponemos un parámetro del 1 al 10, ¿vale? Entonces el 1 es que está sumamente bajito, el 5 es promedio y el 10 es bastante grande, ¿no? Entonces, en cuanto empiezo yo la narrativa o esta imaginación de la situación de la ambulancia, ella tiene que ir diciendo si su ansiedad ha subido más de 3. Porque si sube más de 3, entonces tenemos que parar y tenemos que hacer técnicas de respiración, que esa comúnmente es la que más se utiliza y que pues se va a utilizar en estas técnicas también. Entonces se hacen técnicas de respiración y se le menciona si ha bajado los niveles de ansiedad y los niños te dicen, sí, ya bajó a 2, ya bajó 1, no, todavía no baja, espera, voy a seguir respirando porque todavía no lo logro. Pues hasta eso los niños son muy buenos haciendo eso. También hay niños que incluso dicen, no, mi corazón todavía sigue muy agitado, necesito respirar más para poderlo controlar. También hay niñitos que se tapan los ojos, bueno, tienen sus maneras de en ese momento regularse, y ya cuando baja la ansiedad, se vuelve a seguir la narrativa.
Si vuelve a aparecer ansiedad más de 3, se vuelve a parar y volver a hacer estas técnicas. Así hasta que las repeticiones desensibilice un poquito las manifestaciones de ansiedad y pueda completar la narrativa o la visualización, ya sea imaginada. Y esto nos va a llevar a que ella se pueda exponer posteriormente a una situación real, que justamente esta técnica se va a unir con la exposición prolongada. Poco a poco me voy acercando a ese estímulo que tanto le tengo miedo, ¿vale? De una manera no agresiva, sino lo vamos a ir poniendo de manera paulatina hasta llegar al objetivo, ¿vale? Entonces, eso en cuestión de desensibilización. Ella identifica si está subiendo o bajando. El chiste es que al final, cuando complete toda la narrativa completa, el nivel de ansiedad ya no suba, ¿vale? Entonces, esto es de varias sesiones. Y me voy a saltar porque esta va a estar ligada a la exposición prolongada. Este puede ser un ejemplo de un niñito que le tenga miedo a las arañas, ¿vale? Entonces, la exposición, en esto vamos a irla llevando poco a poquito al estímulo. Normalmente, pues no voy a llevarle una araña, se la va a presentar y pues no, imagínense, el nivel de ansiedad se le va a super disparar. De igual manera, utilizo la desensibilización sistemática y posteriormente, poco a poco voy a ir exponiendo, por ejemplo, ya sea con una imagen, presento la araña, niños que le hacen así, no, espera, todavía no le enseñes. Obviamente, primero voy anticipando. Acuérdate que va a aparecer una araña, pero es un dibujo. Entonces, ¿todavía estás listo? No, espera, pero sabe el pequeño que en esa sesión tiene que exponerse, ¿no? Tiene que exponerse a ese dibujo al menos, porque pues ellos van a buscar a toda costa evitarlo. Entonces, lo hacemos de poco a poquito hasta llegar al objetivo. Por ejemplo, en una usé un dibujo y en la siguiente ya usé un muñequito de araña. Nunca llevo arañas al consultorio, pero ya de tarea es ir a un lugar controlado donde pueda haber una araña y observarlo, ¿no? Y hasta ahí no lo tiene que tocar ni demás. Entonces, ese es en cuestión de exposición prolongada. También tenemos el modelado. Prácticamente el modelado es observar una persona interactuando con lo que a mí me da miedo y ver cómo lo está haciendo, ¿vale? Cómo lo está enfrentando. Nosotros en consulta, o bueno, en consulta en el área infantil, utilizamos muchísimo juguetes de Playmobil. Con ellos hacemos la exposición, nosotros hacemos el modelado con un muñequito y ella replica lo que, o ella o él, replican lo que estamos realizando. Y podemos hacer ahí técnicas como incluso de autoinstrucción. O sea, hay pequeñitos que le pedimos que realicen lo siguiente. Por ejemplo, el de la chiquita del dolor del pie. Ella tenía muchísimo miedo a, por ejemplo, equivocarse en un juego de juegos de mesa. Entonces, una autoinstrucción que ella se decía era, esto es solo un juego y me voy a divertir. No va a pasar nada, no es necesario ganar. No tengo que ser exigente conmigo misma. Y me voy a divertir. Esas eran sus autoinstrucciones y eso ayudaba a relajar los niveles de ansiedad y sobre todo este pensamiento que venía de no eres buena en este juego, vas a perder, eres muy mala. Entonces hacíamos este cambio de cognición y eso ayudó. Y también un ejemplo de la parte de modelado. Cuando yo empiezo a jugar juego de mesa, yo me empiezo a dar unas autoinstrucciones. Híjole, me voy a equivocar. Ese es mi pensamiento irracional y posteriormente empezó a decir, no pasa nada. Aunque me equivoque, esto es solo un juego, no va a pasar nada y yo soy buena en esto y lo podré descifrar después. Entonces empezaba a hacer autoinstrucciones de manera verbal que ella pudiera escuchar y ella empezó a copiar similar a mis autoinstrucciones, ella lo empezó a realizar.
igual que yo, ¿vale? Tengo 5 minutos. Bueno, manejo de contingencias. Esto se maneja de la siguiente manera. Es un reforzador en función de que el niño o el adulto se vaya acercando al estímulo que le dé miedo. En el consultorio utilizo pelotitas. Pelotitas son mis reforzadores, los que van a ayudar. Yo los voy colocando en un bote que ellos tienen, que se queda en el consultorio. Y entre más vayan acercándose por ejemplo, al tema de la araña, más se va acercando al dibujo de la araña, o al menos que lo toque, se gana 3 pelotitas. Entonces eso ayuda a que continúen intentándolo. Pero ojo, recuerden que traten de combinar las técnicas, porque a veces una sola o tardas mucho o no ayuda, pero ya combinándolas tienen mayor eficacia. Y bueno, el autocontrol tiene que ver con la identificación fisiológica, que es la manifestación que yo estoy dando de manera fisiológica, darme cuenta de qué es lo que está pasando físicamente, cognitivamente, y de ahí empezar a generar una manera de control. La que nos ayuda es la de la respiración, que ya la he mencionado, y para que vaya bajando los latidos de nuestro corazón, que empieza a estar como muy acelerado y va bajando. Normalmente hay niños que les funciona contar del 1 al 10 y vuelven a repetir y vuelven a respirar profundamente, y 1, 2, 3, 4, y tocan su pechito para ir viendo que su corazón se baje. El caso de la niña que le dolía la pierna, el caso de ella, medimos nuestro ritmo, ella y yo, y yo le mencioné, mira, te voy a enseñar, y ella también tocó esta parte de aquí, para ver cómo se aceleraban las palpitaciones cuando yo empecé a imaginar una situación que me generaba ansiedad, y cómo después yo me regulaba y ella identificaba que pues la palpitación iba bajando, y ella le funcionaba regularse así, se medía y luego ella respiraba y se daba cuenta que sus palpitaciones bajaban, y eso tiene que ver con el tema de autocontrol. Vale, creo que casi lo logro. Bueno, hasta aquí pues el tema de ansiedad. Dejo puerta abierta para preguntas, comentarios, porque traté de hacerlo en ajustado tiempo. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué tipo de ansiedad es este? A mí me da miedo ir a un lugar que no conozco. Me da miedo, por ejemplo, estar en lugares grandes como un aeropuerto, como una central de autobuses. Me da mucha desesperación. Yo manejo bien si voy al lugar donde ya conozco, pero si no lo conozco, me pongo muy nerviosa. ¿Solamente a estos lugares? Bueno, un elevador, la claustrofobia es otra cosa. Pero más que nada en lugares que no conozco o que no hay alguien a quien yo conozco, me da esa desesperación. Ok. Pues mira, no te puedo dar así como tal un diagnóstico, porque tendríamos que revisar muchas cosas. Ajá. Pero podríamos hablar de que específicamente cuando hay miedos diversos, podríamos hablar tal vez de una ansiedad general, ¿no? Ajá. O cuando estamos hablando de algo muy específico, pues podría ser tema de una fobia, ¿no? El que mencionabas, por ejemplo, se me olvidó el nombre de cuando estamos encerrados. Nos da ¿Claustrofobia? como pánico, claustrofobia. Entonces, como tal, un diagnóstico, pues, no te voy a dar, pero
Ujú. Pero sí se podría revisar entonces que la manifestación de la ansiedad que se está presentando, pues está siendo un poco desproporcionada y se puede brindar ciertas herramientas que podrían ayudarte. Y bueno, que tendrías que ir practicando para ver si estas funcionan para ti. Ujú. Ok, muchas gracias. De nada. Hola, yo también tengo una pregunta. Levanté la manita, Sí, pero creo que no se ve. ok, sí, dale. Yo tengo en sesión un pequeñito de 8 años que dice, bueno, refiere tener miedo a la oscuridad, ¿no? Digno de la edad. Pero él hasta ya ha referido que ve de reojo que está una persona y literal me dice cómo la está viendo, como que cuando él va a voltear, la persona que él ve, nada más se le ven los ojos y regresa, ¿no? Como si estuviera una pared, por así decirlo. Se Ok. asoma a alguien, nada más los ojitos y regresa. Entonces, esto a él pues le causa temor porque dice que sí lo llega a ver aunque no esté oscuro. Entonces, yo he estado trabajando ahorita en la sesión, este fin de semana fue su segunda sesión, de literal en el consultorio, no se apagó la luz, nada más se ve un poquito oscuro, no queda oscuro en su totalidad. Es una de Ujú, las técnicas que acabas de mencionar. Entonces, irlo ujú, acercando a esa parte y también le di una frase de yo tengo el control, mi imaginación me quiere dominar, pero yo soy más fuerte. Algo así decía la frase que se la anoté. ujú, Y le dije, ujú. cada que tú vayas a apagar la luz para allá tu cuarto, repite esta frase en las noches. Y es cuando ya me dijo, y si en el día también lo veo, pero cuando yo ya voy a voltear, es que como que se esconde la carita, como si fuera, se metiera a la pared. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces le dije, bueno, si quieres, como ya se nos estaba terminando el tiempo, le digo, si quieres eso lo trabajamos en la siguiente sesión y me dices si con esta frase, a ver cómo te va esta semana y así. Entonces, eso es lo que quería abordar para la siguiente sesión con este pequeñito. Ok. Tu Ya. pregunta es. Tu pregunta es. Sí, eso, ¿cómo abordar esa Ah, parte de que siente que de reojo es que vea ok. esa sensación, por así llamarla? Ujú. Bueno, primero que nada hay que revisar que no haya visto alguna película o algo así y que no la esté viendo. Entonces pedirle a los papás que ahorita prohibido ver películas de miedo o algo que pueda generar que se presente esta parte de la imaginación, vaya, ¿no? Y la técnica que estás utilizando creo que es muy apropiada y sí sería bueno que cuando te comente si apareció o no apareció, qué fue lo que pasó y qué sensaciones empieza a tener, ¿vale? Ujú. Porque Ok. obviamente ahorita tiene la sensación de miedo, entonces vamos a hacer una medición de, oye, cuando piensas que vas a ver a esa persona, porque primero está pensándolo, si Ajá, te diste sí. cuenta, y después lo ve, ¿vale? Ujú. Entonces, cuando lo piensas, ¿te da miedo? ¿Cuánto, del 1 al 10, qué tanto te da miedo? Si pueden hacer esa medición. O si está muy chiquito, del 1 al 5, ¿vale? Ok. Del 1 al 10, ¿qué tanto te da miedo cuando lo piensas? No, pues me da 8. Ay, no, es muchísimo, ¿no? Oye, cuando lo ves, ¿sube a 10 o baja? No, pues baja. Digo, sube a 10, sube demasiado, más de 10, ¿no? Entonces, muy bien. Oye, y cuando lo piensas, es ahí donde podría entrar ahora sí tu autoinstrucción, que es la que estás utilizando. Ok. Entonces, que sea anticipatoria antes de que lo vea y empezar a trabajar con eso, ¿vale? Ok, vale, ok, agradezco. No, de qué. Espero que estén siendo beneficiosas mis aportaciones. ¿Alguna otra Ah, pregunta? yo le iba a comentar algo. Yo hace unos meses tuve una experiencia, tuve un compartimiento. Me invitaron a compartir una charla con padres de familia y el tema central fue acerca de los berrinches. Obviamente la charla fue
teórica, porque pues, yo tengo formación en el área clínica, pero con adultos. Y entonces dentro de esa búsqueda bibliográfica encontré que los berrinches son como una forma de decirle a los papás que necesitan de su protección o de su compañía, ¿no? Esta parte, pero que los niños no sabían cómo decirlo porque no tenían desarrollado esa parte de la comunicación asertiva. Y pues mi pregunta sería, desde su perspectiva, ¿cómo abordaría, cómo orientaría a los papás para que no perdieran la paciencia cuando un niño hace berrinche? Híjole, ese es mi tema. Me encantan los berrinches y trabajar muchísimo. Mi consultorio es mi, mi día feliz cuando existe un berrinche, la verdad, lo he de confesar. Mira, de área de desarrollo, incluso creo que hemos escuchado los terribles dos, ¿no? Los terribles dos es porque hay berrinches, o así lo pusieron, ¿no? Y es porque el niño está viendo o no sabe cómo regularse. El berrinche tiene que ver con una funcionalidad de una autorregulación y obviamente pues a los 2 años pues, apenas está viendo qué onda, ¿no? Y por eso ahí existen muchísimos berrinches y más si ven la funcionalidad del berrinche y algo que lo refuerce, pues ya se quedó y se estableció el berrinche, ¿vale? Y a los papás les genera mucho conflicto porque el berrinche incluso llegan hasta los centros comerciales y la vergüenza hasta el tope, ¿no? Entonces, el berrinche, o bueno, la teoría que tú mencionaste, es más allá, es acompañar, sí, acompañar y mostrar como papá o como este adulto cómo se debe de regular. Y aquí es lo más difícil, y es a los papás donde, híjole, les cuesta un montón, que es lo que mencionas, porque ellos se tienen que regular. Si ellos no se regulan ante un berrinche, híjole, pues el niño más va a subir la intensidad del berrinche, ¿vale? Entonces es muy importante que le digamos a los papás, ojo, ¿qué pasa cuando un niño hace un berrinche? Y ahí comúnmente los papás te dicen, pues yo le doy una nalgada y mira, santo remedio. Y es donde yo les digo, híjole, entonces cuando vaya a la escuela le tendremos que dar una nalgada para que se regule. Y es cuando los papás dicen, ay, no, pues no. No, es que hay que regularnos primero nosotros porque ellos van a ver eso. Y como la forma en que yo me regulo, ellos también lo van a empezar a practicar. Pero esto no es de la noche a la mañana. Esto es constante, es de todos los días. Es cada vez que se presente el berrinche, híjole, pues me tengo que regular y esperar y hasta que baje la intensidad del berrinche. Todo esto, y te voy a platicar, a ver si puedo encontrar por ahí un artículo y te pueda compartir. Hicieron un estudio, si no mal recuerdo, en el 2015. La doctora Yuria Cruz Alanís abrió un laboratorio de berrinches y empezaron a observar y para medir el berrinche. Entonces vieron la intensidad en la que puede subir y empezó ella a generar estrategias de intervención en la bajada del berrinche para que los papás pudieran intervenir en esas pautas y además empezaran a modelar su regulación. Está muy bonito porque ella lo explica como si fuera una montaña rusa y que en las bajadas es ahí donde el papá interviene de una manera pues tranquila, y enfocándose mucho a que se desvíe un poquito de donde se detonó el berrinche y llevarlo hasta marcar una consecuencia de lo que llevó a detonar. Pero si esto no se trabaja como muy puntual en la bajada del berrinche, podemos detonar el berrinche. Por eso en consulta es de mucha práctica. Y cuando se trata de dar talleres o pláticas, yo te sugiero que practiques con los papás, simulen algo y que los papás ahí, una, se diviertan, dos, ahí los vayan monitoreando y díganles, no, papá, tranquilo, espera, relájate tantito, todavía no es momento de hacer esta intervención. Es que, bueno, me podría expandir del berrinche, pero te puedo mandar el artículo
Lo voy a buscar y te lo mando. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, pero sí respondí a tu pregunta, al menos a grandes rasgos. Sí, ¿Sí? Ok. a lo Es que si no, que me voy a echar una hora. me- no, a lo que le entendí fue que, por ejemplo, primero tienen que aprender a regularse los papás, porque si ellos se explotan o se alteran igual que el niño, entonces no va a haber como ningún mejoramiento, ¿no? Cuando se quiera atender el berrinche. Exacto, sí. Y creo que la mejor manera es esperar a que el niño se relaje para poder intervenir a los papás, y eso se hace educándolos a ellos primero, a los que yo le entendí hasta fuera. Sí, así es, justo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, No, pero me no sé si no sé si estamos a tiempo o tenemos tiempo. Por el horario, no sé. Ustedes díganme. Hola. Pues sí, colega, ya estamos aquí, pregunte. Creo que por ahí había una pregunta. Alguien iba a preguntar algo, ¿no? Nada más que no me di cuenta quién era. no, que le dijeron que si había tiempo, que estábamos aquí. Ok, perdónenme. Bueno, entonces hay tiempo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta respecto al tema o el parte de la infancia? Ese es donde yo me desarrollo más. En adultos, disculpen, pero no. ¿En alguien más? Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Creo que ya no se animaron. Bueno, yo una última cosa. Sí, Ahorita que retomaron el tema de los berrinches de los dos, también soy docente en maternal, entonces tengo ese rango de edad de 2 a 3 años. Entonces los berrinches es el pan de cada día. sí. Como docente, pues no he, bueno, he aprendido que los dejo hacer literal el berrinche. Ya cuando están un poco más calmados, aunque sigan llorando, es cuando ya me acerco. Si veo que otra vez levanta, sube la ansiedad, por así decirlo, del berrinche, lo vuelvo a dejar, sigo con la clase o me voy y platico con otro pequeñito y así. Ya cuando veo que ya son como 2 o 3 veces y ya veo que ya está hasta sollozando y cosas así, es cuando ya me acerco y pues yo sé que a lo mejor no hay tanta el diálogo, ¿no? O la comprensión de no, ahorita no podemos hacer esto o no te puedo dar esto y otra cosa. Pero ya cuando doy el reporte a los papás, ¿cómo ellos lo pueden manejar en casa? Porque ya la situación ya pasó en la escuela, pero para que sus papás lo retomen en casa. La técnica que estás haciendo es la que se va a aplicar también en casa. O sea, la forma en la que tú también lo aplicas, se lo puedes mostrar a los papás. Esa es la técnica para enfrentar un berrinche. Obviamente, hay que identificar bien el tipo de berrinche, ¿no? O qué es lo que está haciendo que detone tanto el berrinche, porque hay ciertos casos que el berrinche está detonado porque quieren algo y evidentemente los papás se lo dan ya de tanta desesperación porque el berrinche está y se lo entregan como para calmar el berrinche. Entonces, punto número 1, regla en esas situaciones, pues no se da nada
y te avientas el berrinche hasta que justamente como tú lo mencionas en esta estrategia que utilizaste, hasta que bajan, incluso empiezan a hacerle, ¿no? Sí. Y pues ir bajando y ahí es donde se va interviniendo. Si ves que todavía no está listo, no es como alejarlos y dejarlos solos, ¿no? Solo diles a papás que no es dejarlos solos, abandonados en un cuarto, ¿no? Es estar Ajá, ahí sí. cerca, pero sí dejando como su límite, porque aquí es muy importante. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a un niño que da berrinche, ¿no? Incluso hay una técnica que estuvo hace un tiempo sonado, no sé si actualmente esté, yo la verdad ya lo perdí del radar, era el abrazo canguro, ¿no? Pues obviamente alguien que está haciendo berrinche pues, eso es algo fatal, no va a ayudar y va a empezar, vas a recibir una mordida, dos, va a sentir que la estás invadiendo, entonces él se va a defender de algo que va a sentir que está siendo agredido, ¿no? Entonces, como estas reglitas básicas de si es el caso de que se le está reforzando con algo, pues dejarlo de hacer, saber que los papás se tienen que mentalizar de que se tienen que chutar todo el berrinche hasta que se termine, porque a veces los berrinches duran mucho tiempo, no son de 5 minutos. Hay berrinches que duran de 1 hora y a veces el tiempo pues es. Entonces, que los papás estén conscientes que se tendrán que aventar el berrinche, tendrán que escuchar estos sonidos que nos van a avisar específicamente de, ya está bajando el berrinche, ya podré acercarme un poquito más a ellos para poder interactuar y ahora sí, pues ya que continúe el día, ¿no? Y la otra regla, pues, es no salirse, no abandonarlo, sino estar cerca de ahí, pero de una manera en el que él los pueda ver, porque justamente como ustedes van a estar regulándose, porque a veces lo que pasa es, o es lo que mencionaba, ¿no? Ellos se van a fijar en la regulación de papá, sí. Si papá ve que está llorando y llega y dice, ya, cállate, no te estoy haciendo nada, por ejemplo, pues eso es una disregulación, ¿no? Entonces va a subir el berrinche todavía más. Entonces, justo es esto, como esta tranquilidad, esta paciencia, y ya hasta que empiecen estos signitos que mencionaste en el ejemplo, o bueno, en tu caso, pues ya ahora sí empezarnos a incorporar un poquito a poquito, y bueno, no intervenir antes porque entonces sube el berrinche, eso que lo tomen muy en cuenta y recordarles que es la forma en la que vamos a mostrarles cómo se van a regular ante otra situación, que no estén en casa, que estén en la escuela, que estén en una actividad extracurricular, etcétera, en donde se desarrolle el Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que no, creo que ya no, nadie se va a animar a otra pregunta. Comentario, situación que se asemeje a la ansiedad o a berrinches. Eh, Parece que ya nadie tiene otra pregunta. Bueno, si ya nadie tiene otra pregunta, pues queremos darle las gracias, maestra, por haber impartido esta conferencia. La verdad es que fue una conferencia muy interesante. Yo considero que es muy importante conocer este tema porque al fin y al cabo la divulgación psicológica pues es muy poquita y con todos estos temas pues vamos también
adquiriendo este conocimiento y pues de verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación, le agradezco de todo corazón y pues igual a los aquí presentes, muchas gracias por haber estado en la conferencia, gracias por sus aportaciones y pues esperamos que en la siguiente conferencia también nos acompañen. Me agregas al grupo de WhatsApp para ver las conferencias. Sí, maestra, Gracias. muchas gracias. Bueno, si ya nadie tiene otra pregunta, pues damos por terminada la conferencia del día de hoy y muchas gracias. Buenas noches. Gracias, muy Vale, buenas noches a interesante. todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.